Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que están conectados en esta hora y aún a aquellos que lo harán en otros momentos. Saludo al Ministerio Rey de las Naciones en cada lugar donde se encuentra, en cada lugar donde Dios los ha puesto, que el Señor los bendiga en gran manera, tanto a los siervos del Señor como a la congregación. Saludo a nuestro pastor José Torres, que Dios esté bendiciéndolo y en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar buscando allí en el libro de Santiago. Me gustaría que en esta noche podamos ver algo muy interesante, muy importante para nuestras vidas, algo que puede ser de gran bendición, de hecho por eso está escrito en la palabra del Señor, pero que también podamos ver que hay enemigos. Si bien es cierto, conocemos que hay un enemigo para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo, pero que tiene diferentes ramificaciones. Y entre una de ellas está precisamente algo sobre lo que en esta noche vamos a estar viendo, y se trata precisamente del doble ánimo. Y mientras ustedes están buscando Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo a partir del versículo 2, si bien es cierto me voy a enfocar en 2 o 3 versículos más de eso, ¿no? Pero vamos a leerlo para poder situarnos y ver cuáles son los consejos que Santiago en estas horas nos está dando, guiado a través del Espíritu Santo de Dios y mostrándonos las diferentes formas de vida de aquellos que creemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra. Pero primeramente vamos a orar, vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos que hables a nuestras vidas, pero que por sobre todas las cosas puedas darnos entendimiento, discernimiento de la palabra de Dios, para poder captarla y guardarla, atesorarla allí en nuestros corazones, que nuestras mentes en esta hora sean libres para recibir todo lo que tenés para cada uno de aquellos que en esta noche y en el resto de este tiempo vamos a estar participando. Amén y amén. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les hará dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien pues tal haga, que recibirá causa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y comienza allí diciéndonos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y seremos tan conscientes como para saber que realmente me está faltando sabiduría para poder vivir la vida correcta y rectamente como debe ser. Podremos en esta hora evaluarnos todos y cada uno a sí mismo como para saber, ¿tengo la suficiente sabiduría o no? ¿Cómo hago para vivir conforme me dice la palabra si es que me está faltando sabiduría? Y cuando hablamos de sabiduría,
decimos, bueno, ¿qué es exactamente la sabiduría? ¿Es inteligencia? ¿Es poder resolver situaciones? ¿De qué se trata la sabiduría? La sabiduría, precisamente, hablando en términos bíblicos, hablando en relación con Dios, se trata precisamente de una capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios, no del nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. Es el pensar de acuerdo con la verdad, con los caminos, con los designios de Dios. Es vivir creyendo que todo lo que dice Dios por medio de su palabra es verdad. Esto es lo que nos habla referente a la sabiduría. Y Santiago nos dice, si a alguno le falta, pídala a Dios. Pero hay algo que agrega profundamente en el versículo 5, en el versículo 6 dice, pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar mucho sobre la duda, sobre las consecuencias, sobre las cosas que acarrearía a nuestras vidas cuando vivimos con duda. Dice, no dudes, cuando vos pedís algo, pedila con fe, cree, que es lo que precisamente acabo de decir. Parte de la sabiduría es el creer que todo aquello que Dios nos revela por medio de su palabra es verdad. Es así tal como está escrito. Y no se trata de que nosotros comencemos a tratar de estudiar, de meticulizar, de hurgar, sino de creer. ¿No es cierto? De creerlo y decir, bueno, esto es así. Y yo debo vivir de esta manera para poder alcanzar todo aquello que Dios me promete en su palabra, me habla por medio de su palabra, para poder vivir una vida digna de un hijo de Dios. Por eso, y hoy les decía, hay enemigos en nuestras vidas que podemos verlos desde diferentes puntos de vista, cosas que nos alejan, que nos apartan de Dios, o sea, hay tantas formas, tantas maneras de poder encontrarnos con estas cosas. Pero hoy les decía, precisamente quiero que veamos sobre el doble ánimo. Dice, si alguno de vosotros pídala con fe, pídalo creyendo y no dude en nada. ¿Por qué? Porque aquel que duda no alcanza a recibir aquello que está pidiendo. Es imposible, de hecho la misma palabra dice, no piense que aquel que haga esto de esta manera va a recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque la duda, o sea, precisamente nos habla del doble ánimo, del hoy creo, mañana no creo, hoy estoy, mañana no estoy, hoy pienso de una manera, mañana pienso de otra, y es imposible que pueda alcanzar todo aquello que le estoy pidiendo a Dios, porque Dios no sabe ni siquiera dónde encontrarme. Es como que a veces cuando entramos en duda, estamos allí jugando a las escondidas con Dios. Hoy estoy plantada en este lugar y pidiéndole algo concreto a Dios, pero cuando Dios va a traerme respuesta ya no me encuentra en ese mismo lugar. O sea, y no quiere decir que Dios no conozca y sepa, sino es simplemente un ejemplo que estoy dando. O sea, cuando van a alcanzarme aquello que yo estoy queriendo, pidiendo, necesitando, buscando. Y de pronto aquel que viene a traerme la respuesta, que viene a traerme aquello que yo tanto anhelo, no me encuentra. Y esto es precisamente lo que nos hace el doble ánimo. El doble ánimo es aquel que hoy te hace estar allí arriba y creerlo todo,
y mañana estar allí abajo y no saber ni siquiera quién sos. El doble ánimo nos trae inestabilidad, nos trae incapacidad, nos trae tantas cosas que afectan a nuestras vidas de diferentes maneras. Yo pensaba en la inestabilidad. Cuando nosotros podemos ver a una persona que no tiene equilibrio, que pierde aún una línea, cuando uno quiere ver caminar a alguien de una manera recta, en una línea recta, y no logra hacerlo, sino que comienza a bambolearse de un lado para el otro, es falta de equilibrio, es una persona inestable, y espiritualmente esto se ve y es muy notorio. Es la persona que durante 3 semanas ora, ayuna, se prepara, lee, busca, estudia. A la 4ª semana comienza ya a desacelerarse, comienza a dejar de leer, al otro día a lo mejor dejó de orar, y cuando nos dimos cuenta, o sea, ya no está parado en el mismo lugar. ¿Y con alguien así podrá contar Dios? A mí me parece que no. Como no podría yo, como no podrías vos contar con alguien tan inestable, con alguien que vive en conflicto. ¿Conflictos de qué manera? Emocionales consigo mismo. Porque es inseguro, porque no sabe dónde está parado, no sabe exactamente qué es lo que quiere. No sabe hacia dónde ir, no sabe qué camino tomar. Y de esto precisamente ya Jesús nos hablaba allí en el libro de Mateo, capítulo 6, creo que es verso 24, 25, por ahí, cuando decía que nadie puede servir a 2 señores. Nadie, porque dice que de seguro terminará amando a uno y aborreciendo al otro. El doble ánimo te hace precisamente esto. Y yo buscaba aún en el diccionario de qué se trataba el doble ánimo y decía algo así, que es una persona, dice que tiene o 2 mentes o 2 almas en un solo cuerpo, que luchan permanentemente y que por esto es que hay tanta confusión. O sea, no se sabe nunca con cuál persona hoy estás hablando. A veces uno tilda o trata a la gente con estos problemas y dice, pero no se puede tratar, no se puede confiar, no se puede esperar. Vos no sabés si lo que hoy te dijo, mañana realmente lo va a cumplir. Y así como nosotros como seres humanos podemos ver esto, es también de la misma forma en la que Dios nos ve. Ahora yo le decía, este es un enemigo más, una estrategia más, un arma más del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros no alcancemos los propósitos para los cuales fuimos creados. Para que nosotros no alcancemos todas aquellas cosas que están prometidas para nuestras vidas y que muchos anhelamos servir a Dios, pero que estas inestabilidades, este sentido de doble ánimo, en muchas oportunidades no nos permite alcanzar. Vemos a un grande siervo de Dios que han quedado a la mitad del camino por no poder mantener una estabilidad, algo constante, algo seguro, sino que han estado con esto del doble ánimo y tal vez no alcanzaron a captar, a darse cuenta de que me estaba faltando sabiduría para saber cómo conducirme. Y con esto es que nosotros tenemos que luchar, tenemos que pedirle a Dios con fe, creyendo que Él puede liberarnos de esto. Que Él puede quitar de nuestras vidas todas estas cosas que afectan nuestra relación para con Dios, para con Él. Yo decía, en esta misma hora,
usted puede allí en el lugar donde cada uno se encuentra, y si se ve que en algún momento le está faltando estabilidad, si de alguna manera está corriendo riesgo, si de alguna manera se está viendo atacado por esto, usted puede en esta hora, allí donde está, decirle: Señor, controla mi mente, te entrego a ti esta situación y te ruego que me des sabiduría para poder creerte a ti. Es una lucha interna constante que el enemigo va a poner en nuestras vidas, va a traer vacilación en nuestras vidas. O sea, cuando la persona está con doble ánimo, está inquieta, está con pensamientos confusos, está diciendo: hoy quiero y mañana no sé. Sus acciones son notorias, su comportamiento es notorio. Decía hoy, vive en conflicto consigo mismo y por ende el conflicto se extiende hacia los demás. Ese conflicto interno, aquello interior que lucha allí dentro nuestro, acabamos de leer la palabra, que este tipo de persona es como si viniera un viento y comenzara a soplar y es llevado de aquí para allá. Lo compara también con las ondas del mar. Dice: no hay estabilidad, no hay un comportamiento que sea digno de un hijo, de una hija de Dios. No puede tener confianza. Por esto es que no alcanza a creer todo aquello que está escrito, todo aquellas promesas que Dios tiene para cada uno. Por eso es que no alcanza a comprender, no puede creer, no puede confiar, porque a lo mejor él mismo puede llegar a relacionarse y decir: ¿quién puede confiar en mí? Yo creo que no soy digno de confianza. Y entonces esto mismo es lo que le lleva luego a no confiar en nada ni en nadie, y mucho menos en un libro, en una palabra allí escrita, plasmada allí, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque hay un doble ánimo. No tiene una dirección definida, no sabe hacia dónde llevar, y esto viene del enemigo, y esto es algo que tenemos que entender. Cuando una persona comienza con todo este tipo de conflictos, con todo este tipo de situaciones, termina primeramente alejándose de Dios desde ya, perdiendo todas aquellas oportunidades que Dios ha puesto para su vida, todas aquellas promesas. Por eso dice: cuando usted pida esto, pídalo creyendo. Y si usted está viviendo de una manera sin fe, está dudando, no crea que lo va a recibir de parte de Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, dice su palabra. Allí, cuando hablábamos hoy de la sabiduría, ¿quiénes alcanzan la sabiduría? Únicamente aquellos que están relacionados con Dios, que están unidos, que hay algo, una relación estrecha, una relación en la cual dice: Él es mi Dios, yo soy su hijo, y vive permanentemente confiado. Allí en el libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero hay algo más que dice, y dice que los insensatos la desprecian. ¿Y quién es el insensato? También es el de doble ánimo. O sea, desprecian, ¿por qué la rechazan? Porque no la pueden mantener, porque no la pueden sostener. No quiere decir que deliberadamente digan: ay, no, esto no me interesa, no es para mí. No, sino que no se pueden mantener en su lugar. Por eso les decía, el doble ánimo es un enemigo puesto, parte de los demonios que el diablo utiliza para alejarnos de Dios, para separarnos,
para que no tengamos comunión con Dios. Y este es un tiempo de lucha en el cual nosotros debemos estar bien concentrados en la palabra, hablando, sabiendo, meditando, viéndola, para poder entender. En el libro de 1 Corintios 1:30 dice, mas vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Esto habla Pablo allí cuando nos habla que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a sabios y entendidos. O sea, ¿para qué? Para que podamos entender que no se trata de nuestras capacitaciones, de nuestras capacidades, sino se trata de Dios. Se trata de Él pura y exclusivamente, y que nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos por Él. Por eso les decía, el doble ánimo es un enemigo nuestro. Y nosotros debemos pedirle a Dios con toda nuestra fe que desarraigue aquello de nuestras vidas, que lo quite, que lo expulse, que lo saque. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido justificados, porque nosotros ya hemos sido redimidos, porque nosotros queremos vivir en esa sabiduría de la cual acabamos de hablar. Vivir la vida conforme a lo que Dios quiere que vivamos, conforme a los designios de Él. Es la única manera, y de esto precisamente se trata cuando el enemigo quiere quitarte todo esto. Y entonces empieza a traer opresión, empieza a traer depresión, empieza a traer pensamientos que no son buenos, empieza con inseguridades. La persona de doble ánimo vive insegura, vive con miedos, vive con temores, vive sospechando de todos y de todo el mundo. Vive sin saber quién le dice la verdad y quién no. Y no porque no precisamente no esté esto allí, sino porque en su interior le ocurren todos estos tipos de cosas. Y esto viene, lo vuelvo a decir, para apartarnos de la voluntad de Dios. El hombre de doble ánimo comienza con miedos, con temores, con hoy estoy cansado, que mañana, que se me hizo tarde, que después, pero mi cuerpo es el templo del Espíritu, tiene que descansar. Sí, es cierto, tiene que descansar, pero tiene que descansar en un equilibrio para poder alcanzar a hacer todo lo que corresponde hacer en una vida consagrada, en una vida secular ordenada. Aquel que trabaja con su trabajo, con su familia, con todas las cosas que conlleva una vida. Por eso les decía, el inestable, vive aún desconfiando de todo, vive con miedos, con inseguridades, vive tratando de justificarse, vive tratando de ocultar, de tapar, bueno, pero esto ya pasó. O sea, y no se trata de esto. Mi ruego a Dios es que podamos ser hombres y mujeres sabias para poder vivir una vida correcta y no ser llevados de aquí para allá con un pensamiento diferente al otro y sin saber dónde estamos parados. Porque de esta manera, dice la palabra, acabamos de leerlo, no vamos a poder recibir nada de parte de Dios. No vamos a poder alcanzar nada de todo aquello que ha estado planificado para nuestras vidas. Porque hoy creemos que sí lo vamos a alcanzar y mañana no lo creemos. Porque hoy estamos a punto de lograrlo. Y cuando estaban allí para entregárnoslo, nos dimos vuelta y nos fuimos. Porque nos pareció que era demasiado tiempo la espera.
porque nos pareció que era demasiado grande y porque tenemos miedo. El hombre de doble ánimo, ese doble ánimo, y no estoy hablando de hombre generalizando al hombre, sino más bien de lo que se trata esto, el ser humano de doble ánimo termina perdiendo todo aquello que estaba preparado para él. Debemos luchar. ¿Y cómo? ¿De qué manera pensaba hoy luchar? Para poder comprender, para poder entender, para poder creerle a Dios. Allí en el libro de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por regla general, yo recomiendo, o a veces en consejería o en los diferentes momentos cuando tengo conversaciones con la gente, le digo, lean la palabra despacio, de una manera lenta para poder comprender lo que estamos leyendo. Y cuando esto no alcanza, léalo en voz alta, para poder oír lo que usted mismo está leyendo, para poder entender, para poder comprender. ¿Por qué? Porque la fe se alcanza por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros absorbemos la palabra, se hace carne en nuestras vidas y es imposible que dejemos de creer en ella. La manera de poder vencer a este enemigo llamado doble ánimo es llenándonos de la palabra de Dios. Es absorbiendo todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero en el Señor que esto haya sido de gran bendición para sus vidas. Que realmente puedan anhelar ser hombres y mujeres sabias para poder vivir aquella vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque en muchas oportunidades vamos de fracaso en fracaso en lugar de ir de victoria en victoria. Vamos de desilusión en desilusión en lugar de estar viviendo la plenitud de la vida en Cristo. Y se trata precisamente porque este enemigo llamado doble ánimo es aquel que viene a perjudicar nuestra relación con Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Dios pueda estar allí obrando en sus corazones. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala sin dudar. Que Dios les bendiga. Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró
Aleluya.